Efesios capítulo 6, el verso 17, habla de tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Yelmo es un casco de protección hecha de un material duro para resistir los golpes que se pudieran dar en una batalla, lo suficiente para que una espada no te matase. Entonces, aquí Pablo nos habla de que nosotros debemos de tomar el yelmo, pero nos habla del yelmo de la salvación. Yo busqué esta palabra y cuando nosotros leemos en Efesios capítulo 2, verso 8, que dice, por gracia soy salvo, no es la misma palabra que se utiliza en el verso 17 de Efesios. Y lo que me gustó es que cuando fui a la definición de la salvación para entender el casco que protege la cabeza, pero que habla de salvación, es un instrumento o medio que produce el estado de ser preservado del peligro. Entonces, cuando hablamos de la salvación por gracia, que es una palabra diferente en el original, estamos hablando de que nos rescató, que nos puso a salvo. Ahora, ¿nos puso a salvo de qué? Cuando nosotros pensamos en salvación, solamente se nos puede salvar de aquello que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Solamente yo puedo decir, me salvaste cuando yo ya no podía salvarme a mí mismo. Pero ¿a qué se refiere que yo me ponga el casco o el yelmo de la salvación, si la salvación en realidad lo que está diciendo es el instrumento que me preserva del peligro? Y dice, tomadlo. Entonces estamos hablando, si nosotros estamos hablando de salvación, estamos hablando de que en el pasado estábamos en un estado que íbamos en una dirección de perdición, que íbamos a tener una muerte física, pero también una muerte eterna, que muerte significa separado de Dios. Entonces yo llevaba ese rumbo, pero la salvación también representa algo presente, porque cuando nos dice Efesios capítulo 4, el verso 17, dice, se requiere del Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Entonces, hablar de salvación era de cómo estaba antes y de dónde el Señor me sacó. Pero salvación presente es cómo yo me preservo en lo que ya el Señor hizo, de tal manera que no ande como los gentiles en la vanidad de la mente. Pero también nos habla de futuro. Y primera de Pedro capítulo 1, del verso 7 en adelante, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, futuro, hay una eternidad en la que el Señor quiere librarme del peligro de vivir en un lugar separado de Él por una eternidad. Entonces, Él nos salva en el futuro y dice, ese es el fin de nuestra fe. Nuestra fe tiene como objetivo alcanzar la salvación eterna. Pero ¿a qué se refiere entonces cuando nos habla del yelmo de la salvación? Si el yelmo, el casco protege la cabeza, y en la cabeza están los pensamientos, y los pensamientos definen cómo yo veo la vida. Entonces nos dice, pónganse el yelmo de la salvación. Ahora, si yo entiendo que iba en una dirección de muerte, que necesito entender que el fin de la fe es la salvación, entonces por ende voy a vivir una vida en el presente alineada con un entendimiento de la salvación. En otras palabras, cuando usted ve a un creyente que no anda acorde a lo que las escrituras nos revelan que debe de ser el estilo de vida de un hijo de Dios, es porque no entiende salvación. En realidad
llegamos a un estado de ceguera. El Dios de este siglo cegó nuestro entendimiento. El enemigo de nuestras almas, porque es un enemigo de nuestras almas. Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿por qué alguien, habiendo conocido al Señor, habiendo sabido de que el Señor lo libró, que la paga del pecado es la muerte, cómo alguien puede volver a esa vida? ¿Cómo alguien puede arriesgarlo todo? Toda una eternidad. Porque si entendí salvación, entender salvación es entender que el Señor nos libró de una eternidad separado de Él en un lugar de tormento que no fue diseñado para mí. Dios no diseñó ese lugar para mí. Entonces Él da a su Hijo para que a través del sacrificio de su Hijo nosotros seamos salvos. Pero esa salvación, ese entendimiento de salvación, pone un temor reverente de Dios en mí. El no entender salvación creo que es uno de los principales problemas por los cuales algunas personas pudieran irse de regreso a una vida de desenfreno. Por eso es que la salvación no es yo recibo a Jesús, no, es un asunto, se cree con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia. Entonces, cuando hablamos de alguien que no entiende salvación, es alguien que no sabe de lo que se le libró. Y por eso cuando dice el yelmo de la salvación, para mí es el entendimiento desde las Escrituras de lo que el Señor hizo por mí. Ahora dice, ponerte el yelmo de la salvación. Entonces ahora la salvación es todo el plan redentivo desde las Escrituras, desde el Génesis capítulo 3, porque en el Génesis capítulo 3 lo que vemos es a Dios haciéndole una promesa de salvación. Tu simiente, de tu simiente va a venir la salvación. Entonces nosotros cuando escuchamos ponerme el yelmo de la salvación, no es ya un asunto de que recibí a Cristo. Ahora es que yo pueda todos los días de mi vida tomar la Escritura desde el capítulo 3 hasta Apocalipsis y metérmela en la cabeza, de tal manera que mi entendimiento esté protegido por ese yelmo de la salvación contra todas las influencias del mundo, la filosofía, todas las creencias, todo aquello que quiere el enemigo traer a mí. Entonces casi como que el Señor nos está diciendo, no vayan a la guerra sin el yelmo, no vayan al mundo sin haberse protegido el entendimiento, los pensamientos desde lo que se entiende por salvación. Porque si ustedes van al mundo y no tienen eso, ustedes están desprotegidos y en cualquier momento se mete. Y lo que estamos experimentando es eso. Lo que estamos experimentando hoy como creyente es una invasión constante, un asedio constante a nuestra mente, tratándonos de sacar desde el entendimiento de lo que el Señor ha hecho y espera de nosotros. Nos dice, poner el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Habían dos tipos de espada que usaban los soldados romanos. Una larga, que era para una batalla a distancia, pero una corta. Cuando nosotros leemos la palabra que usa como espada aquí, es la palabra que representa a una espada de arma cortante, pero que tiene una hoja larga metálica y que le hicieron algo como empuñado. Entonces es una daga, una daga como esas que se miraban en las películas
de los sultanes, pero chiquita. Pero esa daga es mortífera, porque es un arma para combate cara a cara, pero es para desangrar al enemigo. Cuando yo oí lo de la verruguía, me dio miedo, porque la verruguía es que te pullan, la sacan y te ahogas por dentro. Es una cuestión loca. Entonces un arma, habla de esa espada, pero entonces está representando una lucha que es cara a cara. Pero dice después: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces esa palabra, hay 3 palabras en el griego. La primera es grafe, que la vemos en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, donde dice toda la escritura. Esa palabra escritura es la palabra grafe en el original, que lo que representa es la totalidad de todo lo que está en la Biblia, todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces el grafe es el libro escrito. Entonces cuando nosotros pensamos en la Biblia, lo pudiéramos ver como el grafe. Déjame terminar, porque dice toda la escritura, todo el grafe, o sea, todo lo que está recopilado en el libro, el grafe. Pero después hay otra palabra que es la que está en Juan capítulo 1 verso 1, que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces el verbo es el logos, y cuando hablamos del logo, el grafe es el libro, pero el logo es el mensaje que está dentro del libro. Entonces fíjese bien, cuando usted entiende el mensaje, usted pasó del grafe al logo. Porque usted puede tener una fábrica de Biblia y no entender nada. Hay gente que tiene la Biblia, tiene el libro, el grafe, toda la escritura. Lo ponen en su casa, lo dejan abierto en el Salmo 91, como mi mamá. Se lo sabía de memoria. Había un temblor, comenzaba. Él comenzaba: el que habita la Biblia, y ahí está, toda polvosa, pero abierta en el 91. Teníamos el grafe. Hay muchas casas que tienen el grafe, pero no todos tienen el logo. El logo ya habla del mensaje, cuando ya tenemos entendimiento del mensaje. Entonces hay como que pasás y te graduás. Cuando venís a la iglesia y alguien te regalaba una Biblia, vos tenías el grafe. Pero yo no sé a cuántos de ustedes le pasó. ¿Y ahora qué leo? ¿Por dónde leo? ¿Cómo lo entiendo? ¿Quién me lo explica? ¿Quién me enseña? Entonces está hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra. Y la espada es el único elemento de la armadura que es para ataque. El resto es defensivo. Entonces pensá cómo es la vida de un creyente que no sabe usar la espada del Espíritu, que solo está a la defensiva. Mire, usted puede tener un escudo y de tanto que te dan, te rendís el brazo, te pueden dar en la cabeza. Usted acabas mayugado, tal vez no muerto, pero mayugado, mal matado. ¿Por qué? Porque en la medida que vos estás en una batalla y solo estás a la defensiva, y miren qué peligroso esto, porque estamos asumiendo que ese creyente se puso la coraza de justicia, se puso el calzado de la presta del evangelio. Estamos asumiendo que está con el yelmo, asumimos que está con el cinto de la verdad. O sea, pero si no lo tiene, entonces ese es otro tipo de creyente. Es el creyente que está desprovisto. Ese creyente, cualquier tiro que le haga será herida, perderá miembros, será mutilado, porque no tiene nada.
Pero después está el otro que se puede vestir de justicia con la verdad, calzar los pies con el apresto del evangelio, tener el escudo de la fe, pero está ahí que no avanza. Y escuche lo que le digo, porque al diablo le es lo mismo matarte o estancarte. Para él es lo mismo, porque de cualquier manera tú no estás cumpliendo tu propósito. Si te mata, no hiciste lo que Dios te mandó a hacer. Y si te detiene, tampoco hiciste lo que Dios te mandó a hacer. Entonces es un asunto de propósito. El diablo lo que quiere detener es que tú cumplas tu propósito. Entonces ahora tenemos creyentes que están a la defensiva, mayugado. ¿Y cómo andás? Ay, hermano, ya usted sabe, en la lucha, pastor, en la prueba eterna. Pero, y escuche, yo vivo pruebas y usted también. Pero mi pregunta es, en medio de la prueba, ¿estaremos a la defensiva solo esperando que pase? ¿O esa es la parte que el Señor quiere desarrollar en nosotros, que podamos aprender a utilizar la espada del Espíritu? Entonces yo puedo tener el grafe, la Biblia, puedo tener el mensaje, pero todavía no he llegado, porque la palabra que utiliza en Efesios capítulo 6 es la palabra rema. Ahora, rema es otra cosa, porque rema es una declaración que es breve, pero es una declaración en un momento específico de los dichos de Dios. Y eso es otra cosa, porque yo puedo tener una fábrica de Biblia y no tener la espada del Espíritu. Yo puedo tener el Logos y no tener la espada del Espíritu. O puedo entender que el Señor va a operar a través de una declaración en un momento específico, y eso se desarrolla porque es una batalla cara a cara. En otras palabras, tu enemigo te puede salir de repente, y cuando te sale hay que estar desenvainado. O sea, no, por eso es que es una espada corta, es una daga, es cortita, porque es para sacarla rápido y apuntarle a la yugular. Pero ¿cómo sacar la palabra específica para el momento específico que produzca que a través de tu declaración, desde lo que sale y salió de la boca de Dios, te lleve a pasar de ser el que está a punto de perder la vida a ser el que logra una conquista? Esa habilidad es espiritual. ¿Por qué? Porque es la espada del Espíritu. O sea, primero nació en el Espíritu. O sea, el momento. Ok, tú vas a vivir una situación física en un momento, pero ese momento que tú estás viviendo en lo natural, su fuente fue primero espiritual. O sea, nada de lo que me acontece a mí en un momento surgió sin pasar primeramente por lo espiritual, porque primero es lo espiritual. O sea, cuando tú enfrentas todo lo que tienes que enfrentar, es porque algo espiritual primero ocurrió. Miren qué interesante. Llega Satanás donde Dios y le dice: ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra. ¿Y no viste a mi siervo Job? Fiel en todos sus caminos, perfecto, temeroso. Y dice: sí, ¿cómo no si lo tienes rodeado? ¿Dónde está aconteciendo todo eso? En lo espiritual. Pero en lo natural Job está tranquilo, pero espiritualmente ocurrió algo. Hay un permiso. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Ya lo había zarandeado? No, él está hablando espiritualmente
y no tengo el tiempo para explicar por qué el Señor lo permite, pero dice, pero yo he orado, en otras palabras, se dio permiso para que te zarandeen. Pero yo he orado para que tu fe no te falte. Entonces, de alguna manera, hay algo espiritual que ocurre. Dice el Señor, yo te bendije con toda bendición espiritual. Antes, cuando usted fue bendecido en lo natural, es porque algo ocurrió ya en lo espiritual. Dice el Señor, yo preparé buenas obras de antes para que tú anduvieses en. Pero nunca dijo que el andar en las buenas obras iba a evitar que el diablo viniese y quisiera ponernos tropiezo. Es más, en ocasiones, entre más alineados estamos con el Señor, es cuando más circunstancias adversas se levantan. Nunca juzgue, porque hay dos extremos: los que están en pecado y se preguntan por qué les pasa lo que les pasa, y la respuesta es por tu pecado. Pero hay otros que no, se dicen, ¿por qué si estoy caminando con el Señor me pasa lo que me pasa? Por eso te pasa. Entonces no camino con el Señor, te va a pasar lo otro. Entonces, ¿qué hago? Mejor caminar con el Señor, porque Él prometió estar ahí con nosotros. Pero es espiritual primero, es espiritual. Entonces, cuando el Señor dice la espada del Espíritu, lo está poniendo en un contexto espiritual, no es en un contexto intelectual. Porque yo puedo conocer el mensaje intelectualmente, yo puedo saberme la escritura intelectualmente, me puedo recitar versos. Hay gente que se sabe el Salmo 119. Yo me acuerdo cuando el pastor Spencer nos quería poner a que nos aprendiéramos el Sermón del Monte. Yo afligido, menos mal que se le olvidó, porque yo no, se lo digo, hasta hoy no me lo hubiera aprendido. Porque yo no tengo una mente, yo tengo una mente fotográfica, analítica. Yo no soy para, a mí me ponen, a usted me mete a mí en un cuadro. Si usted me puso, yo no puedo ser actor, porque el actor se tiene que aprender el script y yo no me lo aprendo. Pero a mí me gusta la espontaneidad. No me lo hubiera aprendido. Pero hay gente que se sabe de memoria, como loras. Se sabe en la Biblia como loritas, pero todavía no han logrado tener el rema. ¿Se recuerdan cuando llegan a querer capturar a Jesús? Y cuando llegan a querer capturar a Jesús, Pedro saca la espada y le vuela la oreja a Malco. Y Jesús tiene que venir a reparar ahora, no sé cómo llamarle, la acción de Pedro. Y ya Pedro había estado con Jesús. Ya Pedro había escuchado el mensaje de Jesús. Pedro había dicho, tú eres el Cristo. ¿Y qué significaba el Cristo? Pedro lo había visto caminar sobre las aguas. Pedro había sabido, ya sabía que Judas lo iba a vender. Ya Jesús le había dicho, oren por mí porque la hora ha llegado. Y Jesús estaba orando y los discípulos durmiendo, y le había dicho a Pedro, pero justo en el momento, escuchen, y ya voy a terminar, en el momento que se necesitaba el rema, el otro sacó la espada y le voló la oreja. Y eso es solamente una expresión de alguien que en el momento que se requiere el rema actúa en la carne. Pedro, usted me puede decir lo que usted quiera, usted me puede decir lo que usted quiera, pero yo lo que le puedo decir es que Pedro no tuvo en un momento específico una palabra rema para enfrentar una situación. Y si la espada del Espíritu
en nuestra única arma de ataque que nos va a llevar de estar en una posición de vulnerabilidad a tomar una postura de avance y no lo desarrollamos, y es espiritual, es la espada de él con mayúscula. ¿La espada de quién? Del Espíritu Santo. Dice, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo te va a soplar, porque toda la escritura es, se la leo, toda la escritura es inspirada. Esa palabra inspirada es neuma, soplo divino. O sea, toda la escritura, cuando los hombres estaban haciendo el grafe, que para ellos era grafe, y muchos de ellos después entendieron el logos, y por la experiencia tenían el rema, tenían todo el ciclo completo. Toda la escritura fue neuma, inspirada por el Espíritu de Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre ¿de qué? De Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces dice Pedro, yo voy a manejar esto como yo creo que debe ser manejado. Yo voy a sacar, yo le voy a decir lo que le tengo que decir, y le voy a volar la oreja. ¿Cuánta gente está peleando la batalla desde la carne? ¿Y cómo podés ganarle a tu enemigo, que es poderoso? ¿Quién dijo que el diablo no tiene poder? ¿Quién dijo que el diablo es ignorante? A mí me da tristeza algunas personas cómo se refieren al diablo. No, el diablo es un ser poderoso. Se le llama que tiene sabiduría diabólica, pero tiene sabiduría. Tiene tanta habilidad que dividió el cielo. A Dios le dividieron el cielo. Entonces, el diablo es un ser poderoso. ¿Cómo se te ocurre? Por eso es que no hemos entendido que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Por qué quieres pelear carnalmente? ¿Sabes lo que le iba a pasar a Pedro? A Pedro lo hubieran matado. Y si Pedro hubiera muerto, él no hubiera cumplido su propósito. ¿Usted sabe cuántos creyentes han abortado su propósito por un mal manejo de una situación, porque no han sabido utilizar la espada del Espíritu, el rema de Dios para un momento específico? Lo que más necesitamos nosotros no es conocer la Biblia, lo que más necesitamos es conocer la Escritura, para que en el momento específico el Espíritu Santo pueda darnos un rema. Una palabra lo puede cambiar todo. Una palabra puede cambiarlo todo. Una palabra que sale del Espíritu. Cada vez que alguien dice algo acerca de ti, cómo responda puede determinar cómo las cosas terminan. Porque es por la palabra, la espada del Espíritu. Es algo que se vuelve una declaración. Escucha bien, una declaración. Rema es una declaración. O sea que el grafe es todo lo que es escrito. El logo es cuando se entiende. Pero el rema es cuando tenés el libro con el entendimiento, pero que sale una declaración que sale desde aquí y dice:
y se despliega una dimensión de poder. Solo quiero preguntarte, ¿te recuerdas alguna vez que estuviste en algún momento viviendo alguna situación y de repente en un momento tú estabas así solo y dijiste: el Señor me va a hacer el milagro, yo sé que Él me lo va a hacer, y te fuiste y algo pasó? Y de repente alguien te estaban asediando y en un momento de un arrebato de fe salió algo que tú dijiste: ninguna arma forjada contra mí prosperará y toda lengua que se levante será condenada. Y te fuiste y de repente, o dijiste: por un camino vendrán, por un camino vendrán mis enemigos y por 7 saldrán huyendo. Y soltaste una palabra espiritual que algo desató. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mi Dios pues suplirá. Estás en una necesidad y no sabes cómo. Estás en un hospital, y no tienes contacto con nadie, pero de repente tú estás ahí y dices: Padre, mi Dios suplirá cada una de mis necesidades conforme a su riqueza en gloria. Y de repente vas caminando y te encuentras: hey, ¿qué tal? No, yo soy el director. Y que fíjate que no te preocupes, yo te lo reservo. Hay una dimensión. Esto no es de manipulación ni de autosugestión, de estarte como aquellos que ser positivo. No, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, y me va a ir bien, y ¡bangán! Les va mal. No es ese mensaje de positivismo no, es algo que sale de Dios, que es un rema de Dios para nuestra vida, que te puede sacar de la congoja, que te puede sacar del temor, que te puede sacar de la desesperación, que te puede sacar de la angustia, que te puede sacar de la escasez, que te puede sacar del desempleo, que te puede sacar donde no hay contrato y algo pasa, porque estamos buscando un rema. Y hay un rema. Escuche lo que le voy a decir, hermano. Hay un rema que Dios quiere soltar todos los días sobre nuestra vida. Y por eso es que a veces nosotros, usted y yo lo hemos experimentado. Esos momentos que nosotros sabemos que la palabra que declaramos, que la oración que hicimos no fue una oración común, tenía un ingrediente diferente. Había algo en esa palabra que se soltó que era diferente, que te cambió por dentro tu percepción. Y después produjo una manifestación. Traía a memoria, pastor, el versículo de Hebreos 2, que habla de cuidar una salvación tan grande. Y la clave que ahí nos da la escritura, en Hebreos 2, versículo 1, dice esto: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Entonces yo creo que cuando nosotros comenzamos a recibir todo lo que viene del Señor, todo lo que Él va a hacer por delante, la clave va a ser lo que usted decía: poder prestar atención a lo que Dios está diciendo. Hebreos dice: es necesario que con más diligencia atendamos. Cuando yo escucho esa palabra atender, es como prestar atención, abrir los oídos a lo que Dios nos está hablando. A veces las circunstancias nos desenfocan, a veces las situaciones nos mueven el piso, pero qué valioso sería que en medio de la circunstancia escuchemos lo que Dios está hablando. Cuando el pastor habla del rema, se me viene a la memoria el pasaje cuando Jesucristo estaba siendo tentado y Él utilizaba la palabra logos, la palabra que estaba escrita, pero también Él utilizaba para enfrentar al enemigo en esa batalla espiritual que Él estaba enfrentando. Y era una rema que se hacía una realidad para poder soportar la tentación y para que el diablo lo dejara. Y es ahí donde nosotros tenemos, como bien decía el pastor, llenarnos primeramente de todo el logos, pero tener el rema oportuno de parte de Dios, porque Dios quiere hablar a través de su Espíritu Santo a nuestras vidas, y cuando nosotros tenemos esa palabra inspirada, las cosas van a cambiar. Milagros suceden. Provisión de parte del Señor viene a nuestra vida por causa de lo que se activa, porque es la palabra de Dios, el rema de Dios.